Amados hermanos, muy buenas tardes. Espero que con el mismo gozo con el que iniciamos este ayuno, lo continuemos hasta finalizarlo. Amén. Sabemos que este ayuno se termina a las 6 de la tarde. Así es que fuerza, hermanos amados, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Yo quisiera que me acompañen a hacer una oración para compartir una porción de la palabra. Tengo hoy el privilegio de poder compartir con ustedes este tiempo y esta porción de la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Así es que vamos a orar. Señor, en el nombre precioso de Jesús, quiero agradecerte, Padre bueno, por darme la oportunidad de poder compartir tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, tu palabra que transforma vidas, Señor. En ella está todo lo que necesitamos para poder vivir en este mundo tan difícil y complicado, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo entender el mensaje de tu palabra y que podamos vivirlo, Señor, porque tú dijiste que no solo te agradabas de aquellos que escuchaban tu palabra, sino de aquellos que la ponían por obra, Señor. Gracias por mis hermanos. Hoy declaro en el nombre de Jesús que tu palabra no va a volver a ti vacía, Señor. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Amén, amados hermanos. Bien, quiero que me acompañen con sus Biblias ahora en Mateo, capítulo 4 y versículo 4. La palabra de Dios dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este es un texto que he querido tomar, el cual que es bastante conocido para nosotros. Usamos este versículo generalmente para hablarles acerca de lo que significa el ayuno, lo importante que es. Amén, para nuestras vidas, para nuestro crecimiento espiritual. Y es por eso que constantemente los animamos a participar de este tiempo. Bien, amados hermanos, vemos aquí que en este momento, precisamente en el que Satanás tentaba a Jesús, porque este fue el momento de la tentación a Jesús, él le dijo, pues, antes de esta palabra que fue pronunciada por Jesús, Satanás le decía, si tú eres Dios y tienes hambre, porque Jesús venía de ayunar 40 días. Entonces le dijo, si tú eres Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Dice, ¿no? Eso fue lo que le dijo. Y la respuesta inmediata de Jesús, notemos, amados hermanos, su respuesta inmediata y defendiéndose de esa acechanza del maligno, fue, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, de la boca de Jesús salió esta palabra que deberíamos considerarla importantísima, amados hermanos. ¿Por qué? Porque ciertamente nuestro cuerpo físico tiene que ser alimentado, porque si no lo alimentamos tendemos a decaernos, tendemos a enfermarnos. Amén. Si no comemos o no tenemos una dieta balanceada o no comemos alimentos saludables, nuestra vida corre el riesgo de perderse. Corremos el riesgo de morir. Lo mismo sucede, hermanos amados, cuando no alimentamos el espíritu. Cuando Jesús le dijo que no solo de pan vivirá el hombre, no solo del alimento físico vamos a vivir. Amén. No solo de lo que comamos a diario y aunque procuremos comer las comidas más balanceadas, más nutritivas, no solo de eso vamos a vivir. Bueno, físicamente aquí podrás ser de repente una persona saludable, pero espiritualmente hablando, ¿cómo consideras tú que puede estar tu vida si tú no la alimentas con la palabra, dice, que sale de la boca de Dios? Jesús dijo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, la palabra de Dios, primer punto, quiero decirte que es el alimento para el espíritu, así como el pan es el alimento para el cuerpo físico. Amén. Entonces, cuando el cuerpo se alimenta, cuando este cuerpo físico se alimenta, libera una fuerza física a la que llamamos fortaleza. Amén.
se hace fuerte nuestro cuerpo, se hace sano, se hace saludable, obviamente si comemos saludablemente. Amén. Ahora, cuando el espíritu nuestro se nutre del alimento espiritual de la palabra de Dios, amén, produce una fuerza espiritual a la que llamamos fe. Amén. Entonces, miren cuán importantes son ambas cosas. Yo con esto no te quiero decir, pues hermano, pásate la vida ayunando todo el tiempo. No. Obviamente tu cuerpo físico tiene que estar bien saludable y tiene que estar bien alimentado. ¿Y tu espíritu qué? ¿Y de tu espíritu qué? Yo te pregunto, ¿no? Porque si nos esmeramos tanto por comer saludablemente, físicamente hablando, ¿por qué no nos esmeramos de la misma manera por comer el alimento espiritual? La leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios está escrito. Entonces, vuelvo a repetir, cuando tu cuerpo físico se alimenta, libera, dice, una fuerza física que llamamos fortaleza. Cuando tu espíritu se nutre, amén, del alimento espiritual de la palabra de Dios, produce una fuerza espiritual a la que llamamos fe. ¿Y cuántos necesitan fe para vivir en este mundo? Un mundo que constantemente nos dice, no se puede, no lo lograrás, amén, es imposible. Hermanos amados, la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. No hay forma que tu fe crezca y que se fortalezca. No hay forma en que tu fe alcance una mayor proporción en tu vida si tú no te alimentas con la palabra de Dios. Amén. Entonces, punto número 1, la palabra de Dios es el alimento para nuestro espíritu y tenemos que ser sumamente responsables de alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento para tu espíritu y eso tienes que tenerlo claro en tu mente y en tu corazón. Eso tienes que tenerlo claro. Y que si te dedicas, hermano, hermana, a cuidar de tu salud, proveyéndole del alimento necesario para que crezca o se mantenga sano y fuerte, así mismo y con mucha más razón, tienes que procurar el alimento espiritual de la palabra, que es la que nutre tu espíritu, que es la que hace fuerte tu fe, porque la fe, ¿por qué viene? La palabra de Dios no dice que la fe viene por oír. ¿Oír qué? ¿Oír cualquier cosa? ¿Oír un cuento? ¿O una fantasía? ¿O un chisme? La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Amén. Entonces ese es el primer punto. Y que te quede claro, iglesia del Señor, es necesario alimentarte con la palabra. Es necesario. Amén. En la palabra de Dios siempre encontraremos una respuesta sabia para cada situación que nos toque vivir. Amén. La palabra de Dios siempre nos dará el consejo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. La palabra de Dios está ahí cerca de ti, dice. La palabra está escrito en las sagradas escrituras, cerca de ti está la palabra en tu boca. Así dice, así está escrito cerca de ti, para que tú la cojas, la abras, la leas. ¿Hace cuánto tiempo que no lees la palabra? Si sabes que en ella vas a encontrar el consejo apropiado para tu vida, vas a encontrar dirección. Mucha gente, muchos cristianos quieren vivir en la voluntad de Dios y viven preguntándose, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está escrita en su palabra, está escrita aquí. Y si tú no la escudriñas, nunca te enterarás cuál es la voluntad de Dios. Vas a vivir haciendo de tu vida lo que a ti se te plazca y no la voluntad de Dios. Cuando la palabra de Dios nos insta a que no nos apoyemos en nuestra propia sabiduría o en nuestro propio entendimiento. Amén. Iglesia, es necesario que te puedas dar cuenta. En la palabra de Dios siempre encontraremos una respuesta para cada situación
que nos toque vivir. Y este es el punto número 2. Cuando estás triste, ¿qué dice Santiago 5:13? Si estás triste, ora. Santiago mismo 5:13, en ese mismo versículo y capítulo, dice, cuando estés alegre, canta alabanzas. La palabra de Dios nos insta a hacer esto. Siempre va a tener una respuesta. De repente tú dices, estoy triste. La palabra de Dios dice, ora, ora, ora y descansa en el Señor. Porque cuando tú vas en búsqueda de la presencia del Señor y oras, porque orar es conversar con Dios, entonces vas a poder tener el descanso para tu alma. Amén. Cuando estés alegre, no te olvides de Dios. Canta alabanzas. Alábale, bendícele, gózate en Él, en el Dios de tu salvación, en sus maravillas, en lo que ha hecho, porque por algún motivo estás feliz, estás contento, estás alegre. Cuando te hagan daño, ¿qué dice Lucas 6:27-32? La palabra de Dios dice que amemos a nuestros enemigos, que perdonemos a los que nos ofenden, que oremos por ellos. Esto es lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 27-32. No hagas lo que tú creas. Mucha gente normalmente reacciona según lo que le hacen. Si te hacen daño, procuras hacer daño también. Buscas que vengarte de aquel que te hizo algo malo. Y eso está mal, va contra lo que dice la palabra de Dios. Dice, cuando estás enfermo, ¿qué dice Isaías 53:4-5? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Molido fue por nuestro pecado, el castigo que trajo paz a nuestra vida fue sobre Él y por sus llagas hemos sido curados. ¿No te das cuenta, amado hermano? Hay una palabra para cada situación que te toque enfrentar en esta vida. Hay una palabra de Dios que te va a alentar, que te va a animar, que te va a ayudar a mantenerte firme en este camino. Cuando no tengas alimento, ¿qué dice el Salmo 23:1? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué es lo que necesita el Señor para poder hacer estas obras maravillosas en tu vida? Necesita que le creas, necesita que ejerzas fe, que sobre todas las circunstancias que puedas estar atravesando, creas lo que dice su palabra. Y por eso es tan importante que te leas la palabra, escudriñes en ella, busques el consejo en ella, porque Dios quiere darte un consejo. Y quien te va a dar un mejor consejo y muy sabio es la palabra de Dios. No es el mejor amigo que tengas o la mejor amiga que tengas. Cuando estés pasando alguna situación en tu vida, busca a Dios. Él es el mejor amigo, el que nunca falla, el que no se equivoca y el que siempre va a tener una palabra de aliento para ti. Amén. Eso es la palabra de Dios para el creyente. La respuesta a cada necesidad que tenemos. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. En Hebreos 4:12 dice, ¿qué dice? Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne pensamientos e intenciones del corazón. Amén. Entonces, esta palabra, cuando nosotros la recibimos el consejo de Dios que está escrito en su palabra y nosotros lo ponemos por obra, produce cambios en nuestra vida. Amén. Produce cambios en nuestra vida. Yo creo que tú y yo queremos seguir el proceso de cambio en nuestra vida. La buena obra que Dios empezó en ti y en mí, que Él la siga perfeccionando. Pero Él lo hará en la medida que tú busques más de Él, que busques en su palabra el consejo que tú necesitas para tu día a día. Amén. Y la gente lo va a notar. Las personas de tu entorno. Hermanos, yo siempre digo algo. ¿Quién puede dar testimonio por ti? ¿No es tu familia con la que vives? Tú me puedes decir, pastora, yo estoy cambiando, mire lo que Dios está haciendo en mi vida. Quien tiene que decir eso de ti es tu esposo, tus hijos, si vives con tus padres. Ellos son los que tienen que dar testimonio de ti, de que de verdad se están produciendo cambios en tu vida. Si no, va a ser solo puro bla, 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 pura palabrería. Amén. Entonces, hermano, hermana amada, ¿qué lugar
¿Tienes la palabra de Dios en tu vida? Esta palabra, este libro debemos considerarlo como el más grande tesoro para nosotros. Es el más grande tesoro. Debemos amarlo, debemos abrazarlo, debemos buscar en ella dirección para nuestras vidas. Debemos consultarle las cosas en las que tenemos duda. Y si de repente no puedes entender, busca a alguien que te pueda guiar y ayudar a entender. Pero la palabra debe ser el libro, el libro más preciado para ti. En Josué 1:8, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿En qué debemos meditar? Debemos meditar en ella de día y de noche, para que hagas conforme a todo lo que aquí está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y a veces decimos, pero ¿por qué no me sale bien? Porque no buscas consejo en la palabra. Todo lo que Dios quiso decirte para determinada área de tu vida, ya Dios lo dijo aquí, está escrito en su palabra. Tenemos tantos ejemplos, tenemos tanta palabra, tantas promesas. Hermanos amados, sería necio no buscar en la palabra de Dios ese consejo que necesitamos. Dios nos habla y nos habla a través de su palabra. Amén, iglesia. Busca el consejo que necesitas para tu día a día. Amén. No se ha visto no se ha visto persona alguna que busque la palabra de Dios y que no sea transformada. Porque la palabra de Dios te hace un mejor hombre, una mejor mujer, una mejor esposa, una mejor madre y padre, un mejor profesional, un mejor trabajador, un mejor siervo. La palabra de Dios produce esos cambios en tu vida porque tiene poder para hacerlo. Recuerda que esta palabra es viva y es eficaz. Amén, iglesia amada. Ese es el mensaje que he querido compartirte hoy. Escudriña las escrituras, medita de día y de noche la palabra. ¿A qué le estás dedicando tiempo? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás haciendo? El tiempo que inviertes en mirar cosas que no te edifican en la televisión, en escuchar mensajes o TikToks, ¿verdad? Que no te edifican. Invierte ese tiempo en escudriñar las escrituras. Amén, en meditar en ella, porque en ella hay vida, hay paz y hay todo lo que necesitamos para que en esta vida podamos vivir victoriosos. Si seguimos el consejo de Dios, viviremos una vida en victoria. Con todo mi corazón deseo que esta palabra quede en tu mente y en tu corazón y puedas ponerla por obra de ahora en adelante. Dios te guíe, Dios te ayude, Dios te haga entender la importancia de que esta palabra no es un libro como cualquiera, sino es la palabra escrita de nuestro Dios, y que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Y Él ya lo dejó todo dicho aquí, en su palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guíe y que la palabra tome ese lugar en tu vida que necesita. La palabra transformadora, el poder de Dios obrando en tu vida. Dios te bendiga, iglesia, y con todo mi corazón he querido compartirte esta pequeña porción de la palabra. Un fuerte abrazo y a continuar con nuestro ayuno en victoria. Dios te bendiga.